La ex secretaria de los Estados Unidos, Hillary Clinton, y su esposo, Bill Clinton, el expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, tendrán que comparecer ante un comité del Congreso norteamericano que lo ha citado para intimarlo respecto al vínculo de ambos con el caso del magnate, traficante de niños y pedófilo y pervertido criminal Jeffrey Epstein, que también se le indica con ser agente del Mossad israelí. Esto realmente ha sido muy censurado por la prensa occidental, una prensa que está muy comprometida con ese estado profundo, bestial, caníbal, pedófilo, pervertido, traficantes de niños y todos los crímenes horrendos que ustedes se pudieran imaginar, que desde ese estado profundo que emergió y tomó el control de los estados-naciones del mundo, han estado perpetrando toda una serie de crímenes contra la humanidad, contra los pueblos del mundo. Y de un modo muy particular, en este hemisferio occidental, este estado profundo ha tomado el control o tomó el control de los estados de las naciones, de los mismos Estados Unidos de Norteamérica había tomado el control. Y tiene en sus espaldas toda la maldad que ustedes se pudieran imaginar. Así que imagínense este país, los Estados Unidos de Norteamérica, antes de la era de Trump, como ese imperialismo que ejercían, todas esas guerras de invasión que generaron contra tantas naciones de una manera injusta y acabaron con pueblos, impusieron por medio a las Naciones Unidas una agenda bastante perversa, una agenda de crímenes, de autorización para el aborto y para la generación de nuevos géneros, como ya ustedes conocen. En fin, toda una perversión que se generó a raíz de toda esa maldad en poder de personas que no eran más que psicópatas, malvadas. Yo le pudiera calificar que no eran humanos, eran seres o entidades, porque un ser humano no se atreve a hacer o a perpetrar un crimen contra otro ser humano de una manera tan despiadada y como disfrutándolo. Están asociados incluso a todos esos rituales oscuros donde se tienen que asesinar niños, bebés, adolescentes, e incluso a todos los crímenes como el tráfico de drogas a gran escala, como el tráfico de órganos, que incluso en la autorización del aborto en muchos de los estados de los Estados Unidos, como así como también en muchos países del mundo, era también un plan para obtener órganos y muchas sustancias que derivan del cuerpo humano y así utilizarla para diversas cosas que ellos realizaban. Incluso hasta utilizaban los fetos abortados para proveer de algunas sustancias y elementos que extraían de los mismos para fabricación de vacunas a gran escala y para tráfico de órganos. Hacían pedidos. Todo eso está debidamente documentado. Hay personas presas, solamente basta investigarlo. En fin, la pareja Clinton es la cabeza de un gran imperio del crimen transnacional organizado y se encargaron de inmiscuirse en asuntos de salud, en asuntos de la moda, en asuntos de la cultura nuestra, de todo ese hemisferio occidental, y cometieron grandes crímenes. Esta pareja tiene
vinculación muy especial con Haití y con Dominicana. Recientemente los vimos a ambos pasarse las vacaciones, como es una costumbre para esos perversos, pasar vacaciones en la región este de nuestra Dominicana, donde hay grandes hoteles y donde son acogidos por los que se llaman o se han autonombrado propietarios de esos hoteles, cuando ya todo el mundo sabe que cómo fue que se dieron las cosas y cómo obtuvieron incluso hasta el aeropuerto internacional de Punta Cana sin haber aportado un solo centavo. Todo tuvo que aportarlo el erario de los dominicanos, es decir, el impuesto, el dinero público que es de todos los dominicanos. Y se hicieron con un gran proyecto turístico en el este, que al fin y al cabo solamente ha servido para acoger grandes pedófilos, traficantes de niños y perpetrar todos los crímenes más horrendos desde allí. Así que esta citación a los Clinton, una vez se produjo una especie de citación o de comparecencia de un modo virtual en el año 2020. Y cuando estaba ese proceso de citación en ese tiempo, el afroamericano George Floyd de Minneapolis, una ciudad del estado de Minnesota, fue asesinado por unos policías y se armó una tremenda crisis social dentro de los Estados Unidos. Todos los afrodescendientes aún comenzaron a crear disturbios y a crear muchos problemas, y los medios se encargaron de amplificar estas noticias y proyectarlas a nivel nacional. Habiendo hecho esto, pues opacaron la noticia de la citación de Hillary Clinton, la ex secretaria de Estado norteamericana, quien está siendo acusada. Hay un gran expediente que pesa en su contra por crímenes horrendos, cosas que ni valen la pena mencionarlo por aquí, porque en su debido momento lo sabremos. Esta señora, conjuntamente con su compañero Bill Clinton, que fue presidente de los Estados Unidos, tienen graves problemas. Y lo grande de esta situación reciente al Congreso es que en la misma ciudad donde se perpetraron donde se cometió el asesinato del afrodescendiente George Floyd, en esa misma ciudad se han presentado muchos disturbios parecidos al año 2020. Y uno pensará, ¿será coincidencia? Y coincide entonces con una nueva citación tanto del expresidente Bill Clinton como de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, su compañera, y se crean estos disturbios. Y recientemente hemos visto la noticia que ellos van a comparecer ante el Congreso, ante un juez nonagenario, es decir, que cuenta con más de 90 años de edad y que fue colocado durante la administración del presidente Bill Clinton. Ellos dicen que han cedido a dicha citación y van a comparecer, pero no es que ellos han cedido, es que tienen que ir por obligación, porque nadie está por encima de la ley, ni siquiera ellos. Ellos se han querido colocar por encima de la ley, atento al poder y al dominio que ellos han generado de todo ese establecimiento oscuro, porque de alguna manera ellos lograron extorsionar a la mayoría de las personas que están en puestos públicos. Pero desde la llegada del presidente Donald Trump en el año 2016, que duró un periodo de 4 años, y luego el regreso del presidente Donald Trump en el año 2025, pues ahora felizmente ha llegado a feliz término y ellos tendrán que comparecer ante el Congreso. Quiero significar que esta citación a los Clinton es una especie de caso Epstein paralelo, donde verdaderamente
los verdaderos inculpables de toda esta maldad están girando alrededor de los Clinton, con la iniciativa Clinton para las Américas, que vincula más bien a Haití, vincula también a Dominicana. Los Clinton son asiduos visitantes de nuestra nación dominicana y han tenido excelentes relaciones con el presidente Leonel Fernández y con muchas personas importantes del ámbito público de Dominicana. Cuando ellos sean enjuiciados y sean presentadas las pruebas correspondientes, pues muchos de los dominicanos serán igualmente también inculpados en la misma, porque son parte de la misma. Porque todo lo que tiene que ver y se refiere a un gran tráfico de niños procedente de Haití y de Dominicana está vinculado a esta pareja en ese expediente que ya está instrumentado y bien manejado. Es decir, que ya está depurado, ya está completamente limpio. Vamos a vivir ahora los periodos formales donde se le va a presentar acusaciones a todas aquellas personas que han estado vinculados con el caso de los Clinton, con los casos del magnate agente del Mossad sionista Jeffrey Epstein, y con otros casos espeluznantes que han ensombrecido, ennegrecido completamente el panorama político de la Dominicana. Lo que estamos viviendo en estos tiempos son tiempos de grandes revelaciones, son tiempos muy tristes por todas aquellas cosas que van a empezar a conocerse. No solamente han sido los 4 millones de documentos, pero ya hay un equipo que lo tiene bien organizado por países, por regiones. Y lo que concierne a nuestro país y a la isla dominico-haitiana, hay mucha información. Si sale toda esa información y se divulga, va a haber mucho daño colateral, porque hay muchas personas en lo que concierne al pueblo de la Dominicana que han sido figuras públicas en los diferentes órdenes, en el orden político, en el orden empresarial, que son figuras públicas, y también en el orden de los deportes, de la industria del entretenimiento. Hay muchas personalidades involucradas a este crimen horrendo del tráfico de niños, de ceremoniales rituales que incluían sacrificios de bebés y tráfico de droga a gran escala. Es decir, son cosas muy feas, y quedarán al traste con este sistema que nos ha estado rigiendo por tanto tiempo, por decenas de años. Lamentamos mucho todo lo que tendremos que conocer, pero tendrá que ser así para poder garantizar la supervivencia y la existencia nacional, porque la verdadera amenaza contra nuestro pueblo no es Haití, no son los migrantes haitianos. Tengo que reiterarlo una vez más. La verdadera amenaza han sido esos demonios pervertidos, perversos, de una serie de gente extraña, entidades extrañas que han estado dominando toda la escena pública, todo lo que tiene que ver con la política pública. Han colocado presidente donde le ha placido y han comprometido a muchos funcionarios de cada una de las naciones de nuestro hemisferio occidental, para ser más específico, de América Latina y el Caribe. La han comprometido para que se hagan la vista gorda, se hagan los ciegos frente a todos estos crímenes que han estado cometiendo. Así que tengamos que ponerle mucha atención a ese emplazamiento del Congreso norteamericano a los Clinton, porque desde ya va a ser el comienzo de una gran cantidad de divulgación de informaciones muy sensibles para muchos de los políticos locales nuestros, que aún permanecen con aspiraciones que no son más que un acto de desesperación de ellos mismos para poder mantenerse encubiertos bajo la sombrilla del poder, y entonces continuar intentando vanamente mantenerse en el poder o mantenerse impune ante tantas cosas
que le van a venir, que ya están encima de ellos. Ya hemos visto o estamos viendo cómo Lea Francis Campo, la embajadora norteamericana en Dominicana, ha estado visitando el grupo Punta Cana, visitó a la vicepresidenta Raquel Peña en Santiago, ha visitado también a quien fue ministro de Industria y Comercio, Aito Bisonó, que lo sacaron del cargo después de esa visita, y recientemente vemos que ha visitado a la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful. Es decir, esas visitas no son visitas protocolares, dicen, bueno, así lo decían las informaciones cuando ella fue designada por el presidente Donald Trump como la que se iba a encargar de la diplomacia aquí en Dominicana, que es un ex agente de la CIA. Es decir, una persona bastante empapada de este crimen transnacional organizado, operando desde nuestras tierras. Es mucho lo que vamos a ver. Es mucho lo que se va a resentir esta nación. Pero este resentimiento no es más que una especie de remeneo necesario, de limpieza y purga necesaria para que podamos garantizar un mejor futuro para las nuevas generaciones que están empezando a surgir. Tenemos que incluso detener ese tráfico de niños, porque nos estamos quedando sin niños. Han estado traficando cientos, miles de niños. Mensualmente son miles de niños, decenas de miles de niños que desaparecen de nuestro territorio, niños dominicanos. Desaparecen aún más niños haitianos, y nunca más esto lo volveremos a ver en las etapas posteriores que se acercan y en el inicio de una nueva era para nuestra Dominicana, nuestra gloriosa Dominicana. Que en nuestro escudo tenemos a las Sagradas Escrituras abiertas en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, que reza: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.